Bueno, básicamente, o sea, es como, sí, te ves que te expliqué que es como más de la argumentación de tabaco en el cine. Entonces, si al principio nos puedes solo decir tu nombre y lo que te dedicas. Vale, pues soy Lourdes Esqueda y... ¿Te veo a ti o...? Ah, vale, soy Lourdes Esqueda y soy profesora de History of Cinema y Visual Culture en el grado bilingüe de audiovisual Vale. y periodismo. Bueno, para empezar una pregunta un poco general. em, ¿Cómo crees que el uso del tabaco ha sido representado en el cine a través de los años? Especialmente en el pasado, como el Hollywood viejo, Mm, o cuando recién el cine estaba empezando a, como en ese su boom. sí, bueno, era una imagen de glamour. Claramente pienso en películas como Tener y no tener, que salen Humphrey Bogart, Lauren Bacall, además como una pareja que eran ya en su momento como muy explosiva, ¿no? Y totalmente representados como con mucho glamour, con toda esta luz de fondo, ¿no? Que les hacía como tener como esta aura del cine clásico, de la época dorada del cine clásico, y que eran personajes muy queridos y muy atractivos para la época. Entonces, claro, representarlos fumando siempre he tenido como, siempre tuvo esa especie como de glamour, ¿no? Durante esos años. Yo creo que más adelante la representación del tabaco, más que glamour, se identificó un poco con, sí, con el rebelde sin causa, ¿no? O sea, yo pienso en las imágenes de James Dean fumando, o sea, obviamente así es como me lo represento mentalmente, ¿no? Con su cigarro siempre, el rebelde, la generación beatnik, ¿no? Es decir, que ahí siempre tenía que ver a alguien fumando. Eh, bueno, de hecho es peculiar porque pienso en esa generación y claro, es la época que se representa en West Side Story. Y ves que, bueno, la original, ¿no? Es, o sea, normal que aparecieran fumando porque todavía era la época, pero en la más reciente hubo como esa bronca de Disney que decían, claro, pero es que, ¿cómo vamos a representar eso? O sea, ni se planteaban el tema de hay un abuso sexual, hay peleas callejeras, hay muertos, no se planteaban tanto eso, sino el tema de cómo vamos a representar a los jóvenes fumando. O sea, entonces es como, ha habido un claro cambio de una representación del tabaco como algo que te daba como fuerza, ¿no? O sea, te hacía ser como un malote, ¿no? Tipo Clint Eastwood en la trilogía del dólar, por ejemplo, o el glamour, ¿no? Del clásico, del cine clásico de Hollywood, a una representación que tiene mucho más estigma actualmente. Vale. ¿Y crees que también en el cine, especialmente hoy en día, o también puede ser en el pasado, también se representan las consecuencias de lo que es fumar? Yo creo que poco. Para el daño real que hace el tabaco se representa poco, pero esto es normal porque, o sea, tú sabes que el lobby de las tabacaleras es bastante potente en Estados Unidos, ejercen una presión impresionante también en lo que es políticas, ¿no? Entonces, es verdad que para llevarle la contra al lobby de tabacaleras entran ahí como muchos intereses, ¿no? Por un lado, financiación, ¿no? Lo que es el product placement típico, ¿no? Estrategia de marketing de las tabacaleras para vender la imagen del fumador como algo positivo, o por lo menos no como algo negativo, ¿sabes? Al Ujú. menos dejarlo como algo neutro. Y por otro lado, pues también como para diferenciar unas marcas de otras. O sea, de hecho no es poco común que se mencione la marca concreta que está fumando el personaje, ¿no? Entonces, es complicado porque, claro, tú tienes una imagen asociada a una marca concreta o al hecho de fumar en sí. Entonces, evidentemente ponen el grito en el cielo cuando se muestran las consecuencias. Y sí pienso en algunos casos, ¿no? Que se muestra como la tos y tal, pero aunque sea un personaje que está como muy fastidiado, que se muestra la tos o sus efectos negativos, realmente no se llegan a mostrar tal y como son. O sea, cuando estás como cerca del caso de alguna persona, yo tengo personas cercanas con enfisema pulmonar, realmente es mucho más heavy de lo que se representa en el cine, sí. Um, Tú mencionaste la idea del glamour y de la fuerza asociada. Sí. ¿Será que podrías darnos otros ejemplos de ideas que se asocian con el tabaco en el cine? Sí, la libertad, ¿no? Una idea como de un personaje emancipado, no dependiente, que no sigue las reglas, como auténtico. O sea, hay muchos valores positivos asociados. También el paso de la infancia a la juventud, o sea, ¿no? Como esa época de ya no soy un niño.
Entonces, claro, y es que es, obviamente, ¿no? El efecto de la representación del tabaco sobre todo va dirigida al público joven, que todavía no son muy reflexivos y es normal que al ver una representación tal se dejen llevar por la imagen, ¿no? De, pues eso, del glamour o de idealización del tabaco, que al final les convierte en adictos. Pero además es curioso porque es un tipo de vicio que realmente no está, o sea, no te daña en el presente, sino en el futuro. Entonces es algo en lo que los jóvenes no van a pensar. O sea, es decir, tú con una droga sabes que en el momento te está dañando porque claramente cambia tu percepción de la realidad, tu performance, ¿no? O sea, no puedes como funcionar normal, pero con un cigarro en el momento pues no notas, ¿no? Ya cuando más adelante, o sea, es otra cosa que no se muestra mucho en el cine, lo difícil que es dejarlo. El mono que tienes, o sea, son típicas cosas que no aparecen ahí, ni mucho menos la sensación de libertad que tienes una vez que lo dejas. De decir, era un esclavo. Eso no se muestra nunca en el cine y vamos, que quienes hemos fumado sabemos que es así. Vale. Y para terminar, según tu criterio, dirías que el cine hoy como que ha cambiado en el sentido de que ya no incentiva a tantos jóvenes a fumar como el cine del pasado. Mm, a ver, creo que hay un esfuerzo, o sea, vamos, hay un esfuerzo palpable de la NPA de Estados Unidos, que tiene como dentro varias productoras. Hay un esfuerzo consciente de disminuir el número de representaciones de tabaco o de no asociarlo a cosas positivas. Pues, por ejemplo, es que entran hasta cadenas como Netflix, o sea, es decir, como plataformas, ¿no? Em, pero a pesar de todo, yo creo que sigue siendo atractivo en algunas figuras. O sea, pienso, por ejemplo, en Wolverine, en Lobezno, Lobezno, sí, de los X-Men, que en los cómics incluso ya no fuma. O sea, es como un tipo que te desgarra las entrañas, pero no fuma. Entonces, en cambio, Hugh Jackman dijo, no, no, o sea, yo voy a fumar porque es parte de ser malote, ¿no? Es parte del personaje. Y vamos, y claro, pero está como más asociado como a eso, como a personajes atormentados, no sé, pienso en el Joker fumando, pienso incluso en series, ¿no? O sea, personajes jóvenes fumando normalmente es como que manifiestan esa falta de control, de también asociación a otras drogas, es como, creo que lo que se asocia al tabaco es distinto. Sin embargo, la juventud puede seguir viendo eso como un modelo a seguir o como algo deseable o como algo que te identificas, ¿no? Entonces, como me identifico con ese sufrimiento, con ese tal, voy a fumar, ¿sabes? Entonces, bueno, espero que es paradójico. Por mí, ¿tú quieres una No, pregunta? yo sé. Muchas gracias. Ok, ¿Sí? ok, ¿Le sí. sirvió? Sí, sí, Sí. Ay, súper. bien, Qué me